Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy a una nueva sesión, hoy muy especial porque tenemos una actividad muy interesante, estamos con el equipo de Equilibrium Sende y hemos coordinado un evento que estamos seguros que les va a servir de mucha ayuda a todos aquellos profesionales que se encuentran hoy en Perú y que están con ese interés de poder legalizar sus títulos profesionales para seguir desempeñando su carrera y su experiencia laboral ahora aquí en Perú. Así que para iniciar el día de hoy le doy la bienvenida a Doris Perla. Hola Doris, gracias por acompañarnos la tarde de hoy, bienvenida. Hola Yesibet, ¿cómo estás? Nada, muy buenas tardes con todos. De hecho, este es un gran espacio. El día de hoy estamos tratando de desarrollar una sesión que esperamos les pueda servir a la mayoría de aquellos venezolanos y venezolanas que se encuentran en el proceso de obtener su colegiatura profesional en el Perú. Vamos a poder desarrollar esto desde la experiencia de Gabriela de la Rosa y Marcos Salcedo, quienes ya tienen experiencia habiéndolo realizado y asesorando también a otras personas. Con ello buscamos que esto sea una charla de gran apoyo y estamos muy agradecidos el día de hoy de que este evento sea posible gracias al apoyo del proyecto Sin Frontera de la Cooperación Alemana de Desarrollo. Sin más preámbulos, doy un poco la idea de la sesión. Vamos a desarrollar dos espacios. En el primero contaremos con dos preguntas donde ustedes podrán hacernos igual sus dudas, hacernos llegar sus dudas por el chat. Y luego tendremos otro espacio donde también se resolverán otras preguntas a los ponentes y habrá también un espacio final para otras preguntas y respuestas. Con ello, me gustaría introducir a Gabriela de la Rosa. Ella es natural de Caracas, ya lleva viviendo 4 años y medio en el país. Es licenciada de enfermería, intensivista neonatal, pediátrica y adulto. Dicho sea de paso, hoy se celebra el Día Internacional de Enfermería, así que felicitamos esta profesión que Gabriela ejerce en el país. Y bueno, actualmente ella está trabajando en la Cruz Roja Peruana en un proyecto de atención de salud de movilidad humana para migrantes y población local vulnerable. Bueno, no sé si quizás Gabriela nos pueda ayudar un poco con la cámara. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo está? Hola, hola, buenas tardes. Encantada de estar por acá. Muy bien. Bueno, antes que nada, agradecerte por estar aquí junto con todos los participantes. Y me gustaría empezar por la primera pregunta, hablando acerca de cuál fue el principal motivo para buscar obtener la colegiatura profesional en el Perú y cómo iniciaste este proceso. Hola. Bueno, em, la motivación para colegiarme, evidentemente, fue ejercer legalmente mi profesión. Desde que yo llegué, lo primero que hice fue buscar estar tanto con respecto a migración como en mi profesión para poder ejercer legalmente, ya que este, hacerlo, no, o sea, hacerlo ilegalmente como normalmente muchos llegamos y trabajamos como, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Ajá. Gabriela. Em, Como muchos llegamos trabajando a domicilio, buscando empleo, sin tener los papeles listos, pues uno tiene riesgos, tanto con el paciente, porque si hay una complicación, no tienes un colegio que te ampara, no tiene, y es preferible hacerlo bien, pues. Inicié el proceso. Para iniciar el proceso, lo primero que hay que hacer es la SUNEDU, ser reconocido en el Perú como licenciado. Ya teniendo ese primer paso, ya te vas por la colegiatura con los mismos requisitos que uno usa para ser reconocido en la SUNEDU, lo título, apostilla, el carnet de extranjería, los pagos, evidentemente, y, y la constancia de títulos grados que te da la SUNEDU, pues con eso inicias el proceso de la colegiatura y es rápido, realmente es rápido. Más tarda la SUNEDU.
Y bueno, tu motivación principal para poder estar ahora compartiendo esta experiencia, ¿cuál fue? ¿Podríamos hablar quizás un poco más acerca de ello? De contarles. Quizás brevemente, ¿no? O sea, ¿qué te motivó a hacerlo? Colegiarme o estar acá. Colegiarme, estar legal, porque fíjate, yo tuve una experiencia en un policlínico trabajando, estaba trabajando como enfermera, tenía su NEDU y estaba el primer paso de la colegiatura, estaba en trámite, no estaba colegiada todavía. Y estando trabajando allí, al tercer día de estar trabajando, pues cayó la policía en un operativo rutina y me tocaron la puerta. Yo estaba, eso fue al mediodía, yo estaba yo estaba almorzando y me tocaron la puerta. Buenas, disculpe, ¿usted quién es? Enfermera. Su nombre, María Gabriela. ¿Usted está habilitada para ejercer la profesión? Y yo, sí, sí, sí. Enseguida saqué mi constancia de títulos y grados que la tenía en el celular, en PDF, la mostré, reconocida como licenciada, pero mostré el trámite de la colegiatura que estaba en proceso. Habiendo tenido eso, porque lo tenía, pues me salvé de que me fueran a deportar o a estar presa, detenida, qué sé yo, por ejercer ilegalmente la profesión. Entonces, es importante hacerlo. Y siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Entonces, por lo tanto, fue lo primero que quise hacer. Que me tardó 3 años hacer la SUNEDU, es otra cosa, pero enseguida que tuve la SUNEDU, hice la colegiatura. Muchas gracias, Gabriela. Ahora le doy la voz a nuestro otro invitado, Marco, y quizás a ver si puede prender su cámara para que nos cuente cuál fue su principal motivación para buscar obtener la colegiatura profesional en el Perú y cómo inició este proceso. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, realmente las motivaciones son muy similares a las de nuestra amiga María Gabriela. Por cierto, felicitaciones hoy en su Día Internacional de la Enfermería. Las motivaciones son principalmente el ejercicio legal de mi profesión. En mi caso, yo soy ingeniero electrónico. El Colegio de Ingenieros y en general todos los colegios soportan a sus agremiados a través de las habilitaciones. Entonces es importante para todos nosotros, los profesionales, independientemente cuál sea nuestro oficio, nuestra línea de ejercicio profesional, que estemos afiliados al colegio correspondiente. Como lo mencionó nuestra compañera María Gabriela, todo comienza con hacer nuestra convalidación ante SUNEDU. Esta convalidación es relativamente rápida y luego sigue el trámite independientemente del colegio profesional al que uno pertenezca. Otra de mis motivaciones es al ejercer legalmente la profesión es poder ser considerado como un igual entre tus pares. No es lo mismo presentarse, yo soy ingeniero en una empresa cualquiera que sea, yo soy ingeniero, muy bien, tengo todos los años de experiencia, pero mis credenciales no están reconocidas en este o en cualquier otro país. Es exactamente la misma cosa en cualquier otro país en el que uno pueda presentarse para ejercer. Entonces, es importante desde este punto de vista ser considerado como un par, como un igual, aparte del hecho de que desafortunadamente ejercer una profesión u oficio sin estar debidamente habilitado para ello puede ser constituido como un delito. Entonces es un aspecto que nosotros debemos manejar y tener muy, muy en cuenta. Muchas gracias, Marco. Bueno, para comentarles a aquellos que recién se conectan, y en general Marco Salcedo es también natural de Caracas. Ella lleva viviendo en Perú 4 años y bueno, es ingeniero electrónico y tiene un posgrado en telecomunicaciones. Actualmente trabaja como jefe de confiabilidad operativa en Voyant, una empresa dedicada a la infraestructura crítica para la industria. Bueno, algo que me gustaría comentar en esta charla es que definitivamente cuando las personas migran de Venezuela, muchas veces esta migración no es muy planificada y definitivamente las trabas que uno encuentra en el país de acogida, en este caso de Perú, son varias. Sabemos que actualmente hay un gran porcentaje de profesionales venezolanos que están acá y
para empezar, el primer proceso de que es la regularización toma tiempo, ya sea a través del CPP o de un carnet de extranjería, ¿no? Y luego, obviamente, el querer obtener un título acá es algo que realmente es muy admirable y nada, yo realmente en ese sentido felicito mucho que hoy en día tengamos a profesionales en este país como Marco, como Gabriela, ¿no? Y esperando que más personas se puedan sumar y puedan trabajar con nosotros, con tanto peruanos y de cualquier otra nacionalidad. Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta con Gabriela. Quizás me puedas decir, Gabriela, cuáles fueron los principales retos y aprendizajes dentro de todo este proceso. Entiendo que son muchos y definitivamente esto va a servir bastante para el público, porque siento que quizás muchas personas estarán familiarizadas también con aquellos problemas y puede ser de mucha ayuda tu experiencia. Ya, gracias. El principal reto para mí, para hacer la colegiatura, fue lograr la SUNEDO. Como bien dije hace ratico, yo la hice 3 veces, pero fue por cuestiones, no por el problema, no porque SUNEDU sea mala y me la haya negado, sino que el proceso de SUNEDU es verificar los datos en Venezuela o en el país de origen, porque puede ser de cualquier extranjero en otro país, y se tarda por cuestiones de la situación país de mi país, pues. La luz, la internet, la falta de las páginas web de las universidades pueden estar caídas. El caso es que nunca no tuvieron la respuesta necesaria y por eso me rechazaron en la segunda vez. La tercera sí fue aprobada. La primera fue, yo fui a entregar mis documentos y de una vez me dijeron que no estaban recibiendo títulos de enfermería. Entonces me fui con mi carpeta debajo del brazo. Pero ese fue un reto para mí y persistí, porque al tiempo, y volví a insistir, y al tiempo volví a insistir hasta que logré mi SUNEDU y enseguida mi colegiatura. Otro de los retos es conseguir el dinero para los pagos de los aranceles. Si bien es cierto, la SUNEDU es bastante económica comparada con la colegiatura, la SUNEDU en su momento, en el año 2016, costaba 1.400 y algo. Luego en el 2018 bajó a 645. Y en septiembre de 2018 lo llevaron a la mitad, que es lo que está actualmente, 325,10. Entonces, es cómodo, entre comillas, porque sabemos que tenemos que pagar arriendo, comida, enviar remesas a Venezuela y es difícil, pero se puede. La colegiatura tiene otro monto. La colegiatura cuando yo la hice estaba en 696,50, actualmente está en 836. La diferencia no es mucha, pero es mucho mejor para los que la están haciendo ahorita porque ya tienen el año completo habilitado, o sea, pagado. En cambio, yo lo hice y eran 3 meses nada más. Y yo tengo que estar mensualmente pagando una mensualidad que es cómoda, gracias a Dios, o lo puedo pagar de una vez anualmente, el monto completo y pagar el año. Pero en el momento que yo lo hice, nada más me pedían 3 meses. Y bueno, conseguir el dinero y la documentación es importantísimo. Son los retos más importantes, los más difíciles, pues. Y en el proceso en todo el proceso, lo que aprendí o lo que reforcé, diría yo más bien, es que reforcé mi perseverancia, mi paciencia. Descubrí que yo soy paciente, pero descubrí que tenía más paciencia de la que yo pensé que podía tener en estos. Aprendí a ser más positiva porque a veces uno se deprime cuando te cierran las puertas y te dicen no, entonces en vez de decaer, más bien agarraba como un impulso para seguir adelante y hasta que logré mi colegiatura. Muchas gracias, Gabriela. Definitivamente, o sea, sabemos que existen muchos desafíos. Para empezar, la información muchas veces no es abierta a todo el público y ese ya es un gran reto de inicio. Luego, los precios que tú mencionas, sabemos que los colegios se mueven con distintos precios, no es uniforme para todos los casos. Ya contaremos en breves momentos la experiencia desde el punto de vista de Marco.
pero bueno, muchísimas gracias por contarnos estas cosas. Y ahora sí le doy pase a Marco con la misma pregunta. No sé si quizás pueda prender su cámara. ¿Qué tal? Mira, nuevamente, Marco, ahora quisiera saber, en tu caso, ¿cuáles fueron esos principales desafíos, ¿no?, y aprendizajes dentro de este proceso? Bien, el principal desafío fue que tuve que investigar bastante. Primero, en el sitio de SUNEDU está toda la información de cómo debe ser el proceso para convalidar un título extranjero. Acá tengo que hacer una acotación muy importante. Esto no es específicamente para los venezolanos o cualquier otro extranjero que haga vida acá en el Perú. Esto tiene específicamente para cualquier ciudadano que haya emitido o obtenido, quiero decir, su título profesional fuera del Perú. En el caso de un ciudadano peruano que haya estudiado cualquier cosa, cualquier carrera fuera de su país, haya obtenido un título, por ejemplo, en España, en una universidad legalmente establecida en España, en Estados Unidos, en cualquier sitio, él regresa al Perú a ejercer su profesión acá en este país. Tiene que ir a SUNEDU a presentar sus credenciales de su diploma obtenido en el extranjero y seguir estos pasos que nosotros hemos mencionado. Entonces hay que hacer esta aclaratoria, ¿no? Que no es para los extranjeros que vienen a ejercer acá, no. Es para cualquier título emitido en el extranjero independientemente de la nacionalidad del presentante. Bien, como les mencionaba, esta documentación tuve que hurgar bastante en el sitio de SUNEDU. Afortunadamente, en los últimos años, a raíz de todo esto de la pandemia, lo que es el gobierno digital ha avanzado bastante. La información, sí, en algunos sitios todavía está dispersa, pero en cuanto a SUNEDU se ha ido consolidando más. Y bueno, me tocó leer, estudiar bastante y a partir de allí iniciar mi proceso. En mi caso, mi proceso fue completamente electrónico. En el caso de María Gabriela, ella lo hizo un poco antes que yo y sí tuvo que hacer las cosas de forma semipresencial en algún momento. Otro de los retos es, y es muy crítico para nosotros los venezolanos, lo que ha mencionado María Gabriela, la comunicación de SUNEDU con la universidad de origen de nuestras credenciales. Por múltiples razones, muchas veces SUNEDU no puede comunicarse con la universidad para validar si realmente las credenciales que nosotros estamos presentando son válidas. Entonces, allí puede detenerse completamente el proceso al SUNEDU no poder validar estas credenciales. Allí es donde entra en juego el sello de la apostilla de la Haya o la legalización por vía diplomática, que de alguna forma dan fe en nombre de nuestras credenciales a la autoridad local, que es SUNEDU, de que nuestras credenciales son válidas y realmente fueron emitidas por la universidad. Esos son algunos de los retos. Otro reto fue, dime. No, continúa, Marco. Okay. Bien, para cerrar el segmento, el otro reto fue la documentación en el Colegio de Ingenieros. Mi proceso en el Colegio de Ingenieros tardó unos 8 meses aproximadamente. Normalmente para los extranjeros se presenta este trámite entre 6 y 9 meses aproximadamente, porque así como SUNEDU valida nuestras credenciales ante la universidad, el Colegio de Ingenieros hace exactamente lo mismo. Se comunica con nuestra universidad. En mi caso, yo vengo de 2 universidades distintas por mi curso de estudio y tuvo que comunicarse con ambas universidades para obtener la validación de mis credenciales. No obstante, todos los documentos que uno tiene que presentar estaban legalizados y apostillados. Otro reto importantísimo fue al final, luego de haber ido a la entrevista con el decano del capítulo de electrónica, en mi caso en particular, la entrevista fue muy fácil, fluyó de una manera muy ágil. Al final de eso, se emite la orden a la secretaría del colegio que nos cobre la habilitación, que en el caso de los ingenieros con colegiatura temporal, es decir, cualquier persona que se presente con una identificación distinta a un número de DNI,
se le emite colegiatura temporal. Esta colegiatura dura 1 año y hay que pagar la habilitación de 1 año. Normalmente la habilitación mensual del Colegio de Ingenieros ronda alrededor de los 340, 330 soles al mes. En nuestro caso, los colegiados temporales tenemos que pagar el año completo, es decir, los 12 meses, que en ese momento sumaron 4.100 soles. Claro, es una cifra muy importante. En mi caso tuve que hacer una serie de maniobras, tenía un poquito de dinero ahorrado, tuve que pedir un préstamo aquí, un préstamo allá, un préstamo más allá, juntar toda esa cantidad de dinero para poder hacer mi habilitación. Felizmente pude lograrlo, felizmente tuve que pagar los créditos con bastante esfuerzo y pude obtener mi habilitación profesional. Esa fue mi pequeña historia hasta allí. No, pero definitivamente o sea, qué valioso es tener o sea, tener la especialización, ¿no? Pero el proceso, ¿no? Y me imagino el nerviosismo quizás al tener que prepararse para hablar con el colegio, ¿no? Me imagino que fue todo un reto esto. Y bueno, comentarles a los oyentes que existen hoy en día programas que ya trabajan un poco el tema del el asesoramiento, ¿no? Vemos que existe, por ejemplo, Unión Venezolana que acompaña algunos procesos, ¿no? Entonces, invitamos también igual a poder encontrar información desde la página a veces de Equilibrium Sende, vía Twitter compartimos ciertos proyectos que trabajan, ¿no? Independientemente, o sea, del proyecto que sea, nosotros tratamos a veces de informar a la gente y creo que eso es un punto muy importante para que puedan guiarse, ¿no? Porque sabemos que son muchos trámites, sabemos que el prepararse para una entrevista con el colegio también toma su tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado me parece muy clave que sepan esto ahora, ¿no? Muchas gracias, Marco. Y bueno, ahora hemos terminado este primer bloque. Pasamos al segundo, donde nuevamente le daré pase a Gabriela, luego de hacerle su pregunta. No sé si Gabriela nos puede apoyar un poquito con la cámara. Voy. Muchas gracias. Bueno, Gabriela, y ahora me gustaría preguntarte, ¿de qué manera colegiarte profesionalmente, ¿no? en este país ha impactado en tu desempeño profesional y personal? A nivel profesional, te abre muchas puertas. Vuelvo a hacer así porque te las abre y te las cierra, entre comillas. Ya les voy a explicar por qué. Y no es el caso en general, son casos específicos. Cuando yo no tenía ni SUNEDU ni colegiatura, trabajé en un sitio, en un centro, no voy a decir cuál, y tenía un sueldo, vamos a decir, un mínimo para ser enfermera, ¿no? Pero trabajaba súper y me encantaba. De verdad que me gustó mucho y aprendí mucho en ese lugar. Pero cuando yo hice SUNEDU, yo le dije, ya tengo SUNEDU, ya tengo un paso adelante, ya merezco ganar un poquito más. Y efectivamente me aumentaron un poquito más. Pero cuando le dije que uno de los requisitos para hacer la colegiatura en aquel momento era que si yo estaba empleada, que el empleador emitiera una carta al colegio diciendo que tal persona, la enfermera tal, trabaja con nosotros y queremos ayudarla a colegiar para que nos saliera la colegiatura. Y el jefe me dijo que no, que a él no le convenía que yo me colegiara. ¿Por qué? Porque me tenía que pagar. Entonces, evidentemente yo de ahí tuve que salir porque si me colegiaba y no me iba a pagar más y eso me impulsó a buscar otras vías. Pero al tener la colegiatura puedes optar por mejores horas, o sea, por mejoras económicas, por tienes 150 horas de trabajo mensuales, o sea, según la legislación del Colegio de Enfermeras, te dice que son 36 horas semanales o 150 horas mensuales. Y evidentemente no te explotan tanto.
y disculpar por la palabra, pero a veces trabajamos 12 horas, los 6 días de la semana, a veces ni siquiera trabajas los días libres, y entonces al colegiarte tienes derecho, tienes la opción de buscar nuevas oportunidades, donde te valoren, donde te paguen lo justo, y eso es importantísimo. Y gracias a Dios yo conseguí un sitio donde trabajo lo justo, me pagan bien, y estoy contenta. Después de colegiar, antes no tenía esa oportunidad. A nivel personal, pues evidentemente es un logro. Ser enfermera colegiada en tu país y ser enfermera colegiada en un país, en otro país, pues es un logro. O sea, se puede, es un ejemplo para mi hijo de que si las cosas se hacen bien, se pueden lograr, incluso para las colegas que estén escuchando, o incluso yo tengo grupos de WhatsApp a quien he ayudado a muchas personas a que se colegien, las he guiado a que hagan su NEDUL, las he orientado y están contentas. Es impulsar a que nos regularicemos tanto en lo personal como en lo profesional. Claro, muchas gracias, Gabriela. No, definitivamente el haberse ya colegiado, incluso, o sea, sé que en un momento de pasar de un trabajo X por la condición tienes que pasar a buscar otro trabajo. Lo ideal sería quizás ascender dentro de la misma empresa, ¿no? Pero sabemos que algunas empresas en el país quizás no tienen el manejo de este tipo de trabajos con personas extranjeras, ¿no? Migrantes y refugiadas venezolanas. ¿No? Pero Disculpa, sí, cuéntame. Este centro donde yo trabajaba, de verdad trabajábamos súper bien, éramos todas venezolanas y hacíamos un equipo espectacular. Era trabajo de que realmente necesitabas estar habilitado y colegiado porque manejábamos punciones, eh, pasábamos medicamentos endovenosos que eran delicados. Sin embargo, al señor no le interesaba tener personal colegiado porque tenía que pagar más. Y cuando yo les ofrecí, ¿qué fue la respuesta de él? Si yo te aumento con tu sueldo, yo puedo pagar 2 enfermeras y prefiero tenerlas ilegales que colegiadas. Y entonces, evidentemente, yo me fui de allí porque eso aprendí mucho, no lo voy a negar, y agradezco haber pasado por allí porque aprendí muchísimo. Claro, Pero son instituciones que si les cae la policía, como le cayó al centro que donde trabajé una vez, pues evidentemente se lo van a cerrar y ya eso es una responsabilidad de él, ni siquiera de las enfermeras, porque es el empleador el que tiene las personas trabajando de esa manera. Listo. Muchas gracias, Gabriela. No, y bueno, y la segunda parte de esto, o sea, que va muy en la línea, es que igual el pasar a otras empresas donde puedes hacer línea de carrera y no quedarte con un sueldo quizás base u operativo, sabemos que esos sueldos en este país son muy precarios, que no alcanzan muchas veces, sobre todo si vives en Lima, ¿no? O en provincia. ¿No? Entonces, el hecho de tener ya el colegio te permite ganar quizás un poco más, ¿no? Eso es una motivación que está de fondo, ¿no? Y bueno, personalmente me imagino que, o sea, es hacer el proceso quizá desde cero, ¿no? Estamos hablando no el estudio, pero sí el proceso de la validación y todo ello, ¿no? Entonces, sí considero que es bien clave admirar esta experiencia que nos cuentas, ¿no? Sí. Otra cosa que como trabajas 150 horas mensuales, puedes tener hasta dos trabajos a la par, porque son por guardias. Yo trabajo lunes, miércoles y viernes en un sitio, con el que estoy trabajando actualmente, pero trabajo martes y jueves en otro sitio y tienes dos ingresos. Entonces, es mucho más, se puede estar más cómodo, puedes enviar más remesas a tus familiares que te dejes fuera, que sabes que lo necesitan eh, eh, y estás tranquilo porque estás colegiado, no estás ilegal. Y es lo ideal. Muchas gracias, Gabriela. A ti. Ahora sí le doy pase a Marco para hacerle la misma pregunta, para conocer desde su experiencia, ¿no?
¿cuál ha sido el impacto que ha tenido a nivel profesional, a nivel personal, el que te hayas colegiado? Bien, Doris, el impacto es innegable. Primero, desde el punto de vista profesional, el ser considerado como un igual, como un par. Eso es el primer aspecto que no solamente es de cara hacia nuestros contrapartes, sino a lo interno, a uno a lo interno como persona, ¿no? Que estás en un país extranjero y eres considerado como igual. Eso es importantísimo. El otro aspecto es que te permite ampliar notablemente tus opciones de empleo. Al tener tus documentos completamente al día, entiéndase, ya has pasado todo ese proceso desde que sales de tu país con tus documentos apostillados o no, llegas a SUNEDU, haces la convalidación, el reconocimiento y ya pasas el trámite del colegio, tus oportunidades se abren. En principio, voy a mencionar brevemente el Estado. En el Estado es posible participar en algunos concursos de personal, en algunas convocatorias abiertas de personal, y para poder participar en cualquiera de esas convocatorias es indispensable tener el respaldo del colegio correspondiente, sea cual sea tu profesión. Independientemente si eres licenciado en enfermería, si eres médico, si eres ingeniero. Tienes que estar respaldado y lo dicen generalmente las bases de estos concursos de personal. Tienes que estar colegiado y habilitado en el colegio correspondiente. Entonces ya allí tienes una oportunidad de empleo más que se abre, puedes concursar. Asimismo, en la industria en general, lo que es minería, lo que es petróleo y gas, generalmente para las posiciones medianamente aceptadas, necesitas estar colegiado y habilitado. Es indispensable para ello. Aparte de eso, si no quieres trabajar para nadie y quieres tener tu propio negocio, como es el caso de muchos emprendedores, puedes tener tu propia oficina técnica y puedes firmar documentos planos, pero para ello necesitas estar colegiado y habilitado. Debo mencionarles que las colegiaturas son muy estrictas desde el punto de vista de la firma del que está siendo colegiado. Mi firma y la de todos los ingenieros está registrada en el colegio como tal. Yo tuve que tener mucho cuidado al hacer mi firma porque nunca la hago igual y tuve que firmar de la forma correcta porque esa firma iba a estar registrada en el colegio. En caso de alguna reclamación, yo puedo dar fe de que realmente esa es mi firma la que está en ese documento, en ese plano, en ese pliego que se esté presentando. De igual forma, el colegio, casi todos los colegios proveen un mecanismo para validar si el profesional se encuentra realmente colegiado y si está habilitado. Uno puede verificar en la página del Colegio de Ingenieros, por ejemplo, o en la página del Colegio de Enfermeras, que se llama el link Conoce a tu enfermera, colocas allí los datos, carnet de extranjería, DNI, en el caso del Colegio de Ingenieros también permite pasaporte, y allí salen los datos y hasta la fotografía de la persona, y aparece la fecha de inicio y finalización de su habilitación. Entonces, para el ciudadano común y corriente ya es un elemento adicional de confianza en ese profesional. Todo eso, por supuesto, lo respalda el colegio respectivo. Entonces, esta clase de aspectos normalmente no los descubres, sino hasta el momento en el que ya te colegias. Aquí tenemos la oportunidad a través de este foro que les podemos informar a nuestros compatriotas que todavía no han iniciado ese proceso de colegiatura, cuáles serían estas ventajas. Doris. Muchas gracias, Marco. Definitivamente, más bien lo que hemos logrado con tu experiencia es que nos ayudes quizás a muchos a resolver alguna duda que puedan tener ahora. Yo quisiera hacer un poquito quizás más de énfasis a nivel personal, ¿no? Que me cuentes quizás lo que tú ahora al estar colegiado sientes, ¿no?
en el trabajo en donde estás, asumiendo la jefatura que tienes actualmente, ¿no? Bien, Doris, en la empresa en la que yo trabajo somos una empresa pequeña, pequeña en cantidad de personal, pero realmente no nos damos abasto en cuanto a la cantidad de servicios que atendemos. Nuestra empresa se dedica a la infraestructura crítica de la industria. Crítico puede ser cualquier cosa que pueda arruinar la producción de nuestro cliente, desde una falla de energía hasta mantener una temperatura en un horno o un proceso cualquiera funcionando. Entonces, las personas con las cuales interactuamos del lado de nuestro cliente son ingenieros, pares, son ingenieros como nosotros, en diversas especialidades, muchos de ellos con más de una especialidad. Entonces, el hecho de presentarse ya como ingeniero debidamente colegiado y habilitado le brinda tranquilidad y paz mental a nuestro cliente, porque sabe que su interlocutor que viene a resolver su problema, que viene a ponerse en sus zapatos para eliminar ese dolor de cabeza que tiene y que no vuelva a aparecer jamás, es una persona no solamente capacitada profesionalmente, sino que cuenta con el respaldo del Colegio de Ingenieros en nuestro caso. Entonces, eso brinda muchísima tranquilidad a nuestros clientes, en nuestro caso en particular. Voy a hacer una anécdota en lo personal relacionada justamente con esto. Cuando estaba comenzando mi proceso de colegiatura en una empresa X que obviamente no voy a mencionar, la persona en la entrevista me dijo, ¿usted está colegiado y habilitado? Por supuesto, ya se sabía que no se podía, ¿no? Según su punto de vista. Yo le dije, sí, ya estoy colegiado habilitado. Casualmente tenía un mes, algo así, o quizás menos, que había obtenido mi colegiatura. Y la persona me dice, bueno, es que yo tengo entendido, por cierto, el señor era extranjero, pero no peruano, quiero hacer esta aclaratoria. Me dice, es que yo tengo entendido que acá los extranjeros no se pueden colegiar. Y no, no, señor, usted está equivocado, está en un error. Por favor, verifique en su computadora, métase en la página del Colegio de Ingenieros, aquí tiene mi documento de identidad, coloque mi número de documento de identidad allí y le va a salir en pantalla. Mira, cambió notablemente la situación. La persona pues se dio cuenta de que estaba interactuando con un profesional serio y a partir de allí fue la rotura total del hielo. Eso quizás pueda sonar un poco rudo, ¿no? Esa conversación que tuve en ese momento, pero llega a los extremos de que algunas personas por desconocimiento no saben que los extranjeros no necesariamente, quiero referirme a los venezolanos en particular, pueden y efectivamente nos estamos colegiando acá en nuestros diversos colegios profesionales. Dori. Muchas gracias, Marco. Y nada, definitivamente el saber que hoy en día ya pueden estar trabajando acá colegiados, definitivamente es algo muy, muy relevante para sus vidas personales también, ¿no? Y por ejemplo, quizás en el caso, bueno, de Gabriela, de su hijo, en el caso tuyo, quizás de tu entorno, ¿no? Es muy importante lo que comentas. Bueno, ahora voy a dar pase a las últimas preguntas, a la última pregunta. Me gustaría ahora contar de nuevo con Gabriela. No sé si por ahí me puede ayudar con su cámara. Me gustaría, ¿qué tal? De nuevo. Ya. Un poco para ya ir cerrando esta ronda de preguntas, es ir más a las recomendaciones. Que en este caso que tú estarías recomendando para migrantes profesionales, ¿no? Que actualmente están en el Perú y buscan colegiarse? Pues que ahorren en el momento que cada vez que puedan, aparten un poquito de lo que ganen para poder completar los aranceles, que son lo que cuesta, y los documentos. La documentación, si van a migrar, si no han llegado al Perú o al país que decidan emigrar, que en Venezuela o en el país de donde país de origen consigan su documentación completa. Llévense todo lo necesario para poder empezar una vida a donde decidieron
dirigirse, porque ya después que emigras, si no trajiste el título, apostillado, pues es mucho más difícil y también es mucho más costoso, porque tienes que pagar a un gestor que te haga el trámite en Venezuela o en este caso, y cuesta, incluso te arriesgas a que te estafen. Entonces, tráiganse su documentación, si la pueden apostillar mejor, para no tener que hacerlo por las embajadas de los distintos países que hayan viajado. Em, Les recomiendo, por supuesto, hacer su trámite de SUNEDU, si son licenciadas, si son técnico superior universitario, que es una figura que no se ve acá, porque acá hay es técnico de enfermería y licenciada. Y en Venezuela se ve el técnico universitario, técnico superior universitario y la licenciada. Ambos son profesionales. La diferencia entre ambos es que la licenciada tiene 2 años más en la parte de administración de servicios, que puede ser coordinadora, supervisora. Pero también existe la figura de auxiliar de enfermería, que es lo que viene siendo la técnico acá. Entonces, una técnico superior universitaria no valida por SUNEDU, valida por MINEDU. Y de MINEDU, ya validada, pues puede ejercer como técnico en enfermería, más no como licenciada porque no es licenciada. No se colegia porque no es licenciada. Entonces, esa sería la diferencia. Y que vale la pena hacer el esfuerzo de colegiarse. Yo estoy a la orden, el que necesite asesoría o una guía, o sea, que la guíe, porque yo no hago colegiaturas, ni hago SUNEDU. Yo ayudo a las colegas a que hagan su proceso. Estoy a la orden. Si después pasan mi número o lo anotan, me pueden llamar, me pueden escribir. En el tiempo que yo tenga, pues les contesto, les guío. Y así como he hecho a muchas colegas que te conozco y sin conocer, porque me han escrito, mírame, discúlpame, una persona me dio tu número porque tú le ayudaste a colegiar, a hacerle el trámite. Sí, yo te puedo ayudar. ¿Quién te dio mi número? Sí, yo. Okay. Entonces les doy los parámetros y lo hacen. Muchas gracias, Gabriela. No, y esto que comentas, que estás dispuesta a asesorar o bueno, a ayudar a otras personas, yo creo que esto va a quedar como clave y fácil al final en el chat. Puedes ofrecer tu número quizás, ¿no? Entiendo que van a querer y por ahí veo que ya también Sí, ya estoy viendo. Ajá, está con este tema, ¿no? Nada, muchas gracias. Ahora paso con Marco para abordar esta última pregunta también, saber cuáles serían las recomendaciones que en todo caso él desde su experiencia le daría a profesionales migrantes que están hoy en el Perú tratando de hacer este trámite, ¿no? Bien, Doris. La primera recomendación es iniciar sus trámites de legalización y apostilla de preferencia antes de comenzar su proceso migratorio, es decir, antes que se monten en ese avión, en ese autobús, en ese barco que los va a traer hacia su destino, independientemente de su origen. Es importante que puedan tener sus documentos ya apostillados y legalizados. Más importante aún, no extraviarlos en el camino. Como desafortunadamente le pasó a una señorita que conocí, mira, ¿qué puedo hacer? Extravié mi título de licenciada, pero tengo el fondo negro apostillado, perdón, tengo el fondo negro y tengo la apostilla del título. Y yo, no, lamentablemente no podemos hacer nada por ti. Tienes que tener tu título y la apostilla correspondiente a ese documento. Sobre esto, adelante les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre cada cosa para que lo tengamos ahí bien mapeado. Es importante no extraviar los documentos. Primero, los títulos no son reemplazables. Puedes conseguir cualquier otra documentación que tu universidad te la pueda reemitir, pero el título, el diploma, el pergamino como tal es irreemplazable. ¿Okay? En su lugar, Dios no los quiera, nunca les vaya a ocurrir esta situación, pero en su lugar, la única solución que tienen es solicitar por escrito a su universidad una constancia de que usted se le emitió el título, que es firmada por el rector, por la máxima autoridad de su universidad, y de nuevo ese documento tiene que ser legalizado y apostillado.
que sería el elemento que sustituiría a su título o diploma. Entonces, importantísimo, no lo extraviemos jamás, cuidémoslo todo lo que se pueda. Otra de las cosas que quiero aclararles, legalización es por la vía diplomática. Es decir, Cancillería de un país, Cancillería del otro país se ponen de acuerdo y se da fe de que las firmas que están contenidas en ese documento son de quien deben ser a la fecha en la que fue firmado y tenía esa capacidad, esa persona tenía la potestad de firmar ese documento. La apostilla es otra persona, que generalmente es una firma autorizada del Ministerio de Relaciones Exteriores del país que corresponda, donde da fe de que la firma que precede, así lo dice textualmente la apostilla, la firma que precede es quien debería ser a la fecha en la que fue firmado ese documento, sin prejuzgar sobre otra cosa. O sea, las firmas se comprometen solamente a validar que la firma que precede, el que está firmando el documento, es real, pero no dice si realmente nos graduamos o no en esa universidad o cualquiera que sea el documento que nosotros estemos presentando. Por otra parte, no todos los países reconocen a la apostilla de La Haya. Hay algo así como 140 países que son los firmantes de este convenio. Estados Unidos no se encuentra dentro de este convenio de la apostilla de La Haya, por lo que en el caso de presentar documentación en Estados Unidos, no solamente tiene que ser traducida al inglés por un traductor oficial, sino que también tiene que ser legalizada por otros medios. Entonces ya esas cosas tenemos que tenerlas bien mapeadas para poder ejercer nuestro oficio donde querramos continuar. Importante, ahorren para el pago de su colegiatura. En el caso de las enfermeras, ya la señorita María Gabriela lo ha mencionado, alrededor de 800 soles. En el caso de los ingenieros, sobrepasa los 4.000. Es importante tener paciencia con los procesos. El proceso de SUNEDU tarda 30 días útiles que se trasladan en algo así como 60 días calendario. O sea, podemos estar esperando hasta 2 meses por la respuesta de SUNEDU. Por otra parte, el Colegio de Enfermeras tarda 22 días útiles, que son un poco más de un mes calendario. Y el Colegio de Ingenieros, que es el tercer caso que les menciono, tarda 6, 8, hasta 9 meses en hacer su validación. Por supuesto, no es que vamos a abandonar el trámite, presentamos nuestros datos, nuestros documentos y nos olvidamos de eso. No, hay que hacerle seguimiento, estarse comunicando con el colegio respectivo para asegurarnos de que todo va bien y que no haya sido engavetado porque, por ejemplo, le faltó un punto sobre una I y el interesado no se comunicó para colocar el punto sobre la I en el documento. Entonces es importante de nuestra parte irle haciendo el seguimiento. Y por supuesto, importantísimo, una vez finalizado ese proceso, que el último paso es hacer el pago correspondiente a la habilitación, ya tener el cochinito ya lleno con todas las moneditas necesarias para hacer el pago. Lo más complejo, diría yo, en estos procesos de colegiatura es esperar. Tener la paciencia necesaria para esperar los días, semanas o meses que sean necesarios para que podamos tener nuestra habilitación correspondiente. Doris, te doy el pase. Muchas gracias, Marco. De hecho, has hecho énfasis en una de las preguntas que estábamos justo por hacer al final de esta ronda, que tiene que ver con la apostilla y la legalización. A mí me gustaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, entender quizás un poco más desde la experiencia de Gabriela. ¿Qué pasa cuando, una recomendación que le darías, qué pasa cuando te rechazan el proceso, ¿no? Que creo que tú lo has vivido un poco más, Gabriela. Y ya con eso, terminada tu respuesta, pasaríamos a las preguntas del chat. Ya, que no puedo abrir la cámara, ¿cómo hago? A la mano izquierda. Dice el operador, ya, decía que el operador no me dejaba. Repíteme la pregunta. El rechazo. Claro, ante el rechazo, que puede ser una vez, en tu caso fueron 3 veces, ¿nos dices? Sí, cuando yo hice la primera vez SUNEDU, yo fui con mis documentos toditos, los requisitos que están en internet,
y me presenté por la taquilla, tomé mi número. En ese caso, en ese momento era presencial porque no teníamos pandemia. Eso fue en el 2018. Y empezando el 2018, marzo. Y llegando, pues cuando llegué a la, a la ventanilla, la chica me revisó mis documentos y me dijo, enfermería, no estamos recibiendo enfermería. No estamos reconociendo títulos de enfermería ahorita, vete directamente al colegio. Y me entregó una lista de universidades para yo validar mi título por la universidad. Eso era para mí, eso fue horrible, eso fue 2 cachetadas que me dieron y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Porque para estudiar en la universidad, o sea, revalidar en una universidad era como lo menos, eran casi 3.000 soles, 2.700 y algo, porque yo averigüé, este, y bueno, me salí de ahí horrible, pues de depre, pues. Pero entonces, ¿qué dije? No puedo, yo estaba trabajando como cuidadora y, yo quería validar mi cuestión porque como cuidadora yo trabajaba 12 horas de lunes a sábado, los días que tenía libre, pues no disfrutas ni siquiera con tu hijo porque tienes que lavar, o sea, terrible. Entonces yo lo que hice fue insistir y el año que viene vuelvo a insistir. Y presenté mi documento nuevamente, dije, ojalá me atienda otra persona, efectivamente me atendió otra persona que casualmente tenía mi apellido de la Rosa, no era familia, pero tenía mi apellido y me recibió mis papeles, muy amable el muchacho, y le pregunté, ya después de esto ya sí, puedes estudiar, puedes trabajar, puedes, chévere. Y esperé los 30 días hábiles, útiles, como llaman acá, y me llegó un sobre a la casa, donde me decía que no, que la universidad, que la SUNEDU no se había conectado con la universidad, que si yo podía aportar los números, correos de la universidad para ellos contactarlos, que lo hiciera. Ya yo lo había hecho porque entre mis documentos que yo presenté un papel que me dio la universidad que se llama correo institucional. Es una carta donde salen todos los correos de la universidad, del decano, del rector, de la secretaría, de todo. Todos los números, teléfonos, página web, pero no había respuesta. Pues. Entonces, lo que hice fue pedir el reembolso, porque en letras pequeñas decía que tenía 10 días para pedir el reembolso, y así lo hice. Al año siguiente, en el 2019, porque una cosa, mi apostilla, cuando yo hice mi apostilla en Venezuela, mi apostilla no tenía código de verificación, porque ahí salían sin código de verificación dependiendo del país que fueras, que vayas a viajar. Entonces, mi apostilla no tenía código de verificación, entonces en Perú la exigían, entonces por eso me la rechazaron. Entonces, luego salió una comunicación de la ONG Unión Venezolana que decía que la SUNEDU iba a aceptar los títulos sin apostilla de las siguientes universidades. Y dentro de la lista de universidades estaba la mía, donde yo estudié, y yo pues salí corriendo para allá. Y fue cuando me aceptaron los documentos y me dijeron que no porque la universidad no respondía, porque se aceptaban sin la apostilla, pero tenían que conectarse con la universidad, verificar con la universidad, pero la universidad nunca dio respuesta. Por lo tanto, me frustré. Pero en el año 2019, a través de como dijo Marcos, diplomáticamente, por la embajada de Carlos School, ellos me legalizaron mi título, o sea, hicieron el trabajo de la SUNEDU en buscar todos los documentos, verificar la cuestión, porque tienen más contactos, me imagino, porque es Venezuela acá en Perú. Me dieron mi carta bellísima, con los logos de la embajada, todo bien bonito, y lo llevé al Ministerio de Relaciones Exteriores, pagué 32 soles por la apostilla. La legalización en la embajada me salió gratis, no me cobraron nada, es un trámite gratuito. En esa embajada de Carlos, que ya no está.
legalicé en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú por 32 soles, me dieron mi apostilla, y con esa apostilla la presenté en la SUNEDU nuevamente en diciembre de 2019, diciembre de 2020, ya había pandemia, por lo tanto el trámite lo hice virtual y me lo aprobaron. Al tener la aprobación de la SUNEDU, que me llegó mi constancia de títulos y grados, pues hice enseguida la colegiatura. Y eso sí fue rápido. También la hice virtual. Perdón, me dijiste que recomendación, pues insistir, persistir, no decaerse, porque hay que seguir adelante. O sea, un tropiezo no quiere decir que te vas a quedar en el piso. Pues yo me levantaba. Y yo no soy una niña. Hay colegas que son jovencitas, 26, 27, 30 años, que son jóvenes todavía. Yo tengo 50. Mañana cumplo 51. Y yo todavía me siento joven. Y yo me levantaba, yo dije, yo voy a guerrear. Y logré y para mí es un logro. O sea, yo estoy orgullosa de eso. Muchas gracias, Gabriela. Y bueno, es todo este viaje del proceso de la convalidación, en tu caso, es ya de por sí una recomendación para los participantes. Dicho sea de paso, como mencionaba, en las preguntas creo que Marco logró mencionar el tema de la apostilla y por ahí hemos logrado absolver las dudas que tenía Wendy Barrios. Sí. También el tema de las recomendaciones. Yo quisiera quizás cerrar con algún breve mensaje, una idea clave, ¿no? De Marco y luego finalmente cerrar contigo, María Gabriela. Dale. Así que le doy pase a Marco para que nos dé un mensaje final. Mi mensaje final es: persistan, no desmayen por más obstáculos que puedan presentarse en el camino, no desmayen y continúen con la persecución de sus metas, cualesquiera que estas sean las metas que se hayan planteado. Ese sería mi mensaje, mi exhortación final. Muchas gracias, Marco. Y Gabriela, un último mensaje. Pues que mientras no tengamos la colegiatura ni los documentos en SUNEDU reconocidos, pues si están trabajando en la profesión, porque a veces uno entra como cuidadora, pero hace funciones de enfermera, cateterizan vías periféricas, pasan tratamientos que son de enfermería, más no de cuidadoras, entonces háganlo con mucho cuidado, con mucho criterio, pero traten de hacer sus trámites para estar legales, para poder ejercer legalmente y no tengan problemas. Mientras, si les dicen que no a la primera, insistan, no, perseveren, como dice Marcos, como les dije desde un principio, hay que ser perseverante, hay que tener paciencia, porque los trámites los introducen hoy y ya están a los 3 días están, ay, no me ha salido. Hay que esperar los tiempos. Son 20 días útiles 22 días útiles en la colegiatura, 30 días útiles en la SUNEDU. Esperen los tiempos. Yo estoy a la orden. Mi número, no sé si lo pongo por el chat. Y Muchas lo voy a poner allí. Sí. Me escriben. Si no respondo rápido es porque estoy trabajando, pero apenas tenga el chance les respondo. Me dicen, te vi en el video, en la charla, y yo les explico con mucho gusto, porque hay que ser agente multiplicador y ayudar al prójimo. Así soy yo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a los participantes por haber estado atentos a esta charla. Definitivamente sentimos que este tipo de espacios permiten absolver varias dudas que puedan tener aquellos venezolanos y venezolanas que se encuentran en el país. Agradecer nuevamente a que este espacio se haya realizado con el apoyo del proyecto Sin Frontera de la Cooperación Alemana de Desarrollo. Muchas gracias y finalmente, no sé si le doy pase a Yesibet. Sí, gracias, Doris.
Gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia de María Gabriela y Marco. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy por Beninformado. Creo que muchas personas pues aprecian toda la información y la orientación que nos han compartido la tarde de hoy. Quiero comentarles que este webinar lo vamos a tener ya grabado en nuestra cuenta de Facebook de Beninformado, pero también vamos a estarlo compartiendo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.beninformado.pe. Las personas que no han podido acompañarnos desde el inicio tienen más oportunidad de volver a escuchar toda la conversación que tuvimos el día de hoy, y pueden escribirnos por nuestros canales de orientación también para cualquier consulta que requieran. Algunas personas que nos han escrito tanto por Facebook como las personas que nos acompañan también por el Zoom. Gracias por acompañarnos esta tarde y por dejarnos sus comentarios, sus consultas, y bueno, siempre estamos por aquí disponibles. Gracias a todos. Gracias, Gloria, buenas noches. De Equilibrium Sende por esta oportunidad. Nos vemos entonces la semana que viene. Quiero invitarles, vamos a tener un webinar de nuestra campaña de prevención de COVID, así que los esperamos el jueves que viene para nuestra próxima charla. Un placer, feliz tarde, hasta luego. Gracias. Hasta luego.